Hola, mi nombre es Jacob Prado, soy el director general para Protección a Mexicanos en el Exterior. Esta mañana vamos a conversar sobre precisamente esa área con el propósito de que tengan información actualizada sobre lo que está haciendo la Subsecretaría para América del Norte y puedan ser exitosos en sus exámenes de ascenso. La protección a mexicanos es una labor fundamental de la Cancillería. Se basa en el concepto fundamental de que el Estado debe proteger a sus nacionales donde quiera que se encuentren. Como definición general de la protección, podemos ver en la pantalla, pues se refiere a las gestiones, a las acciones, a los buenos oficios e intervenciones que realiza el Gobierno de México a través de sus representaciones, tanto consulares como diplomáticas, en el exterior para salvaguardar los derechos e intereses de los mexicanos que se encuentran en otros países. En esa misma definición hay tres elementos que son fundamentales: que la persona sea de nacionalidad mexicana, por supuesto, que la persona solicite o acepte expresamente la protección del Gobierno de México y que sus reclamaciones estén dentro del marco de derecho y no sean tardías. Cuando hablo del marco de derecho, quiere decir derecho internacional, pero sobre todo del derecho interno del país donde se encuentra. El marco legal en que se basan las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de protección se encuentran bastante claras en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo cual yo los invito a darle un repaso a esa ley, y por supuesto también en el reglamento de la propia Ley del Servicio Exterior Mexicano. Ahí viene una lista de acciones que debemos realizar a través de nuestras secciones consulares, de los consulados generales, de los consulados de carrera, como por ejemplo visitar a las personas que están detenidas, visitar a las personas que sufrieron algún accidente, que están hospitalizadas, asumir la representación legal. Son algunos de los ejemplos de lo que contiene ese reglamento. Por supuesto, la idea es brindarles la asistencia y la protección que requieran. El reglamento también incluye algunos de los programas y de las actividades a través de los cuales se centra esta protección. Por ejemplo, la repatriación a personas vulnerables, la atención y asesoría jurídica, las visitas a los centros de detención, programas de seguridad a los migrantes, consulados móviles y sobre ruedas con el propósito de acercar los servicios y la protección consulares a donde se encuentran las comunidades y no esperar a que nuestros connacionales vengan a los consulados, y en general, todos aquellos aspectos relacionados con la protección consular. Insisto, la protección se lleva a cabo a través de nuestras representaciones consulares. En los Estados Unidos se concentran 51 representaciones consulares, 50 consulados más la sección consular, y si sumáramos a Puerto Rico, serían 52. En el resto del mundo tenemos 79 embajadas con sus respectivas secciones consulares, 16 consulados y también 3 oficinas de enlace. Esta labor realizada a través de esas representaciones es coordinada por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. Sin embargo, esto no se hace de manera aislada, se hace precisamente en coordinación con prácticamente todas las oficinas de la Cancillería. La Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior depende directamente en la estructura de la Subsecretaría para América del Norte por la cantidad de casos que tenemos en esa región, pero por supuesto se debe coordinar con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores o la Subsecretaría para América Latina para atender los casos en las diferentes regiones del mundo donde sea necesario, y también se coordina con la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos cuando tenemos que revisar alguna acción, litigio internacional o la atención específica de casos dentro de organismos internacionales. No solamente eso, también nos coordinamos, por supuesto, con las delegaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores al interior de México, con el propósito de atender una atención integral a los migrantes. Muchas veces, por ejemplo, cuando son repatriados, deben dar seguimiento a sus casos y lo hacemos con apoyo de esas delegaciones. El concepto básicamente es que la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior efectivamente coordina las acciones, pero no lo hace sola, lo hace en coordinación dentro de la Cancillería con muchas áreas. Esta colaboración no se centra exclusivamente en las diferentes unidades administrativas de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que se tiene que hacer igualmente con muchas unidades administrativas de la Administración Pública Federal. Ahí hay algunas de ellas, por ejemplo, la Secretaría de Salud está en uno de los círculos. Pues tenemos que coordinar la repatriación de enfermos en muchas ocasiones y la Secretaría nos ayuda a encontrar lugares, clínicas, hospitales en donde se pueda continuar el tratamiento o se pueda brindar la atención necesaria a esa persona que está siendo repatriada y que padece de alguna enfermedad. En coordinación con el INAMI, por ejemplo, otro de los círculos que están en la pantalla, tenemos que coordinar pues, la repatriación de los nacionales mexicanos. Como ustedes saben, hay una gran cantidad de mexicanos que son deportados de los Estados Unidos, pero también de otros países. Hemos coordinado también acciones, otro de los círculos ahí se encuentra, es el DIF, me refiero a la atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran a veces cruzando la frontera, por ejemplo, solos, y les tenemos que brindar la atención necesaria. El concepto, nuevamente insisto, es que la protección incluye la participación de muchas unidades dentro de la Cancillería y también el apoyo de pues diversas dependencias del gobierno federal y también de los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales en muchos casos. Los ámbitos de acción de la protección pues incluyen estos 6 diferentes temas: derecho civil, derecho laboral, derechos humanos, asuntos migratorios, cuestiones administrativas, cuestiones penales. Actuamos en todas ellas. La idea es que cuando haya una necesidad de atención en cualquiera de esos ámbitos, la Cancillería, a través de sus consulados o de sus representaciones, pueda brindar esa atención. La presentación se va a centrar muchísimo en el área de los Estados Unidos porque, como todos ustedes saben, tenemos pues casi el 98% de los mexicanos fuera de México radicando precisamente en ese país. Allí pueden ver pues los números de los casos de asistencia y protección consular por nuestra red consular en los Estados Unidos. Obviamente los asuntos migratorios tienen la mayor parte de la atención que es proporcionada por obvias necesidades. Hay en los Estados Unidos aproximadamente pues entre 11.5 y 12 millones de mexicanos y al menos la mitad de ellos son indocumentados, por lo tanto se refleja claramente que la mayor parte de la atención consular o la asistencia consular se va a esa área. Pero hay muchos asuntos que pueden ver son atendidos. Estos datos pues se refieren a la última década. Pasemos ahora a revisar algunas de los programas que tenemos dentro del área de protección que realmente constituyen programas en muchos casos únicos por parte de los gobiernos de los países ofrecidos a sus ciudadanos en el exterior. Después de eso quisiera pues abordar el nuevo concepto de protección consular y después abordar al final de la presentación lo que estamos haciendo en el contexto actual en los Estados Unidos, haciendo frente pues, a una situación
nueva, digamos, en los años recientes, de ataques muy específicos a nuestras comunidades en una retórica antiinmigrante a nivel federal. Algo que no todos los países hacen es dar apoyos económicos directos a sus nacionales cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En el caso de México tenemos programas muy claros para apoyar económicamente a nuestros nacionales cuando se encuentran en ciertas situaciones y además, obviamente, cuando necesitan ese apoyo. Se hace un análisis muy minucioso para precisamente poder otorgarlo. Uno de esos programas es la repatriación de personas vulnerables. No necesariamente tienen que ser deportadas, muchas veces tienen que regresar o quieren regresar y si no cuentan con los recursos necesarios para ellos y sus familias porque están en una situación precaria, les ayudamos también con pasajes, con alimentos, con su documentación. La protección a los mexicanos en condición de indigencia en el extranjero, igualmente, pues se apoya con alimentos, muchas veces medicinas, con refugios si es necesario. La repatriación de restos es, seguramente muchos de ustedes lo saben, es una apropiación que nos otorga el Congreso mexicano para que apoyemos a las familias cuando fallece uno de sus miembros en el exterior y tiene que regresar. Muchos mexicanos fallecen en su intento de cruce indocumentado a los Estados Unidos y gran parte de esos apoyos económicos precisamente están dedicados a la atención de esos casos. Aunque ahora, pues por la naturaleza de la migración, que ya se encuentra pues básicamente en todo el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, en todo su territorio, pues hay casos que tenemos que atender de esa naturaleza en todos lados. También, por supuesto, tenemos que ayudar a las personas que están detenidas. Muchas veces los artículos de aseo, las medicinas no son proporcionadas por las autoridades del país donde se encuentran detenidos. Algunas de ellas las tienen que comprar, entonces eso es algo que nosotros pues atendemos con apoyos económicos. Hay otros programas que, insisto, no todos los países tienen en sus consulados. Nosotros tenemos herramientas legales muy específicas que, por supuesto, se han desarrollado a través de los años por la necesidad que ha pues representado la cantidad de mexicanos, fundamentalmente en los Estados Unidos. El programa de abogados consultores, el programa de asesoría jurídica y representación legal en los Estados Unidos, un programa específico de asistencia jurídica en casos de pena de muerte y bueno, las gestiones que lleva a cabo el Gobierno de México en derecho de familia. Me voy a referir a cada uno de ellos enseguida. El programa de abogados consultores es algo que ha existido desde hace muchos años. La idea es que los consulados, las embajadas también, pues establecen una relación muy estrecha de trabajo con algunos abogados que saben que tienen buena reputación, hacen bien su trabajo. Ellos mismos se les da un reconocimiento de que son asesores, digamos, o consultores de nuestras representaciones y de manera pro bono orientan en su actuación legal a esas representaciones, pero también atienden a casos específicos con una consulta inicial. La idea es que si algún mexicano se acerca a esa representación, pues le podemos decir, bueno, en esa función que tenemos de darle asesoría o orientación legal, el abogado que es especialista en leyes del lugar donde se encuentra te puede dar pues un primer consejo en cuanto a cómo puedes llevar a cabo las acciones legales. Igualmente, si podría tener éxito o no éxito alguna demanda o algún procedimiento específico y también igualmente pues una idea general de cuánto podría costar la representación legal. Esa persona
con esta información puede tomar decisiones, puede contratar a ese mismo abogado si es necesario, puede contratar a alguien más que sea recomendado por ese abogado, porque quizás hay especialistas en materia de derecho que pueden llevar de mejor manera la representación legal, o pueden contratar a alguien que ellos decidan. Si es necesario, por su situación económica y por también la naturaleza del caso, eso se tiene que valorar muy bien, la representación, el consulado o la embajada también pueden apoyar económicamente. El programa de asesorías legales externas en Estados Unidos, lo que normalmente conocemos dentro de la Cancillería como el PALE, es otro programa de asesoría legal. En este caso, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior les envía a los consulados en Estados Unidos recursos para que contraten abogados en los 6 ámbitos que ya habíamos mencionado: derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, etc. Y se tienen contratos con cada uno de ellos en donde se les da una cantidad de la cual van disponiendo, depende de los casos que vamos enviándoles los consulados. Tenemos allí los resultados de la contratación. Este programa existe desde el 2006 hasta la fecha. Tenemos un contrato actualmente plurianual del 2015 al 2018. Tenemos en la actualidad 345 abogados que dan servicio a nuestras 51 representaciones en los Estados Unidos, y en este momento tenemos la atención a más de 7,000 casos, 7,390 en los diferentes ámbitos. Igualmente, cuando llega una persona mexicana a un consulado, nos platica de su situación, si amerita que lo revise un abogado, lo turnamos a nuestros abogados consultores, ellos hacen un análisis y de ahí vienen sus recomendaciones. En este caso, no necesariamente les aconsejamos que vayan a otros abogados, también bajo una revisión específica de las condiciones de la persona. A veces les turnamos esos casos a los abogados y ya está pagado dentro de los contratos que fueron suscritos por cada uno de nuestros consulados. Otro de los programas legales con los que cuenta la Cancillería mexicana en materia de protección a los mexicanos que radican en otro país es un programa único que se refiere a la protección en los Estados Unidos, en particular en los casos de pena de muerte. Es el programa de asistencia jurídica en casos de pena capital en los Estados Unidos. Este programa consiste en la contratación de un despacho de abogados especializado en el área de pena capital para que dé asesoría a los abogados que están representando directamente a las personas mexicanas que bien pudieran enfrentar un proceso de pena de muerte o que ya están sentenciados a ese proceso. La idea es que los abogados que representan a las personas no siempre tienen el conocimiento necesario para enfrentar uno de estos procesos, uno de estos casos. Estos casos muchas veces duran años. Tenemos uno en particular que ha estado atendido por la Cancillería desde hace 32 años y por lo tanto se requieren de estrategias especializadas, obviamente muy estudiadas, del conocimiento del derecho para poder llevar a cabo esa buena representación. Nuestros abogados entonces de MCLAP, como le decimos al programa por sus siglas en inglés, dan asesoría a los abogados que representan a los nacionales mexicanos que están en esta situación. Creemos, por las cifras, que este programa es uno de los más exitosos en materia de protección consular. Se creó en el año 2000 y desde entonces hasta ahora se han revisado 1,828 casos, como ustedes pueden ver en la pantalla. 681 de ellos han sido dejados fuera del programa por diversos motivos, entre ellos, por ejemplo, que los acusados o las personas que enfrentan estos procesos cuentan con la nacionalidad estadounidense, por lo tanto, pues no se puede ejercer la protección de acuerdo a las convenciones internacionales, a lo que tenemos acordado con Estados Unidos.
Pero de los 1.140 casos que sí han sido apoyados por el programa, se ha logrado evitar o revertir la imposición de la pena capital en 1.002. Esto es casi el 90% de todos los casos. Actualmente existen 73 mexicanos que enfrentan procesos penales. Ese es el universo que está atendiendo en este momento el EMCLAP. Y de ese universo, 58 ya se encuentran sentenciados a la pena. Seguramente ustedes conocen el fallo Avena que emitió la Corte Internacional de Justicia en relación a las personas sentenciadas a pena de muerte sin que se hubiera notificado al gobierno de México, que se hubiera llevado a cabo la notificación consular. De esos 58, 34 corresponden precisamente a ese caso. El EMCLAP también nos ha apoyado a dar seguimiento a cada uno de los casos del caso Avena. Allí pueden ver información general de cómo vamos, ¿no? Fueron presentados 54 casos originalmente. El fallo incluyó solamente a 51 de los 54 que presentamos ante la Corte Internacional de Justicia. Y actualmente hay 34 connacionales, como ya había mencionado, que todavía se encuentran detenidos enfrentando estos procesos de pena capital. 12 de ellos siguen detenidos, pero ya no enfrentando pena de muerte. Uno desafortunadamente falleció por causas naturales y desafortunadamente también 4 en todos estos años de los 51 originalmente en el caso Avena han sido ejecutados. En esta gráfica pueden observar pues lo que les mencionaba en relación al casi 90% de casos en los que se ha logrado revertir o eliminar la pena de muerte. Ahí pueden ver los números. La gran parte es debido a que el fiscal se ha desistido de solicitar la pena de muerte. Esto es el 51% de los casos. Y la razón es porque estos procesos, insisto, duran mucho tiempo y eso les resulta muy costoso a las fiscalías. Entonces se desisten o se llegan, como pueden ver, en el otro gran parte del PAI, que se llega a un acuerdo, digamos, extrajudicial, ¿no? El fiscal admite que se declare culpable de un delito menor al de la pena de muerte. Muchas veces es la prisión de por vida, pero eso ayuda a que nosotros logremos salvar a los mexicanos que se encuentran en esa situación. México es un país que no cree en la pena de muerte, por lo tanto estos casos son de la mayor prioridad para la Cancillería. Y no creemos en la pena de muerte porque, en primer lugar, sabemos, hay evidencia clara de que la pena de muerte no ayuda a disuadir a las personas a que cometan esos delitos por los cuales ameritan la imposición de este tipo de sentencias. Creemos que hay mejores formas para prevenirlo. Por otro lado, es una pena que al ser aplicada, por un lado es irreversible y no se puede pues revisar después con evidencia que pueda ir surgiendo a lo largo de los años. A lo mejor resulta, como ha ocurrido en varios casos, que las personas que han sido ejecutadas en los Estados Unidos, cuando hay nueva evidencia, cuando avanza la tecnología, etcétera, cuando se descubren otras cosas, pues se sabe que era una persona inocente. Y sobre todo porque creemos que al aplicarla se está atentando, se está violando el derecho fundamental a la vida, el derecho fundamental de los derechos humanos. Así es que estos casos, insisto, son de la mayor prioridad para el Gobierno de México. En materia de derecho de familia, también, aunque por supuesto hay un gran número de países que son signatarios de las convenciones
en relación, por ejemplo, a la adopción internacional de menores, a la restitución de casos de sustracción, etc. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de la protección consular. La solicitud de pensiones alimenticias para las familias de mexicanos. Todos estos temas de derecho de familia estamos conscientes de que representan una protección a los menores que se ven involucrados en caso, por ejemplo, de restitución de sustracción internacional. Muchas veces se cuestiona por qué estos temas están dentro del área de protección, pero porque en algunos casos tenemos que darle, de acuerdo a lo que nos indiquen las cortes, pues la razón, la patria potestad a los padres que son extranjeros, pero obviamente que en estos casos lo que estamos haciendo es proteger el interés superior de los niños, que son nacionales mexicanos. Quisiera ahora abordar el nuevo concepto de la protección consular. Hemos venido durante muchos años, prácticamente desde el siglo XIX, ofreciendo protección a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, pero actualmente tenemos un concepto diferente que queremos instrumentar como parte de las políticas públicas de la Cancillería en materia de protección. Desde que se reformó pues nuestras leyes sobre derechos humanos, consideramos a los migrantes sujetos a esos derechos y por lo tanto sujetos a la protección del Gobierno de México, no solamente en los ámbitos tradicionales, sino también en materia de derechos humanos, y sobre todo los consideramos también aliados para el desarrollo. Este modelo de atención consular tiene, por supuesto, algunas prioridades. La primera es dar una atención integral en términos de los servicios que ofrece el Gobierno de México a través de sus consulados. Y me voy a referir a eso en un momento. La segunda es que está enfocada a la población de mexicanos que viven fuera de nuestro país con perfiles y necesidades específicas, como se puede ver en la pantalla. Y lo que ya mencionaba, que se considera al migrante como sujeto de derecho, especialmente de derechos humanos, y también como aliados para el desarrollo. El concepto de la atención integral. Se trata de que las diferentes áreas de los consulados estén trabajando de manera, digamos, transversal para promover el empoderamiento de los migrantes. Sabemos que si empoderamos a los migrantes dentro de sus propias comunidades, donde viven actualmente, van a poder pues ayudar al desarrollo, a su desarrollo personal, al desarrollo de su familia, de la propia comunidad y también de las comunidades de donde emigraron en México. La idea es que tanto las áreas de documentación, de protección y de trabajo comunitario se coordinen precisamente para llevar a cabo ese empoderamiento. Me voy a referir a ello con un ejemplo en un momento más adelante. Dentro de estas acciones, dentro del nuevo concepto, estamos realizando un ejercicio específico de alianzas para crear herramientas cada vez más sofisticadas que den mejores resultados en la atención precisamente a esos grupos vulnerables. Hemos desarrollado ya 2 protocolos específicos de atención consular. El primero lo desarrollamos con UNICEF, con el propósito de atender a los niños, niñas y adolescentes no acompañados que tratan de migrar de México, especialmente a Estados Unidos, pero se aplica a cualquier otro país. Les puedo compartir que ese protocolo realmente cambió la visión con la que atendíamos ese tipo de casos, desde cuestiones que tienen que ver con la vestimenta del oficial consular para aproximarse a los niños, para poder obtener información y velar precisamente por su interés superior, desde la forma en que nos dirigimos hacia ellos. Inclusive hay una caja de herramientas muy simpática en donde hay juguetes y colores para que los niños se sientan con confianza
durante esa, entre comillas, entrevista consular y nos ayuden a identificar precisamente si hay problemas específicos que atender. Antes del protocolo, lo que normalmente hacíamos como cónsules era tratar de reunificar en automático a ese menor con su familia, tanto en México como en los Estados Unidos o donde se encontrara. Nos dimos cuenta de que en muchos casos estos niños, niñas o adolescentes estaban huyendo de situaciones familiares muy difíciles, de violencia intrafamiliar, de abuso psicológico, de abuso sexual en algunos casos, y cuando nos aproximamos a ellos desde esa otra óptica podemos obtener información y ver que se atiendan esas situaciones específicas, no reintegrarlos a su familia porque sería pues regresarlos a esa situación de la cual están huyendo, de donde son prácticamente víctimas. Entonces, sí les puedo decir que con el apoyo de estos organismos internacionales, con su experiencia, estamos avanzando, insisto, en el desarrollo de herramientas cada vez pues, más eficaces para prestar la protección consular. Estamos a punto de echar a andar, de anunciar ya públicamente, ya está desarrollado, pero de anunciar un protocolo específico de atención consular para víctimas de violencia basada en género. En realidad lo desarrollamos con ONU Mujeres y la gran parte del protocolo está enfocada precisamente a la atención de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o algunas otras situaciones específicas por el número de casos que se dan de esta naturaleza en contra de las mujeres. Pero el protocolo es aplicable para violencia de género que puede incluir también pues a varones y también a personas de los colectivos LGBTIQ. Estamos también ya trabajando en un protocolo específico para esos colectivos que espero podamos desarrollar en breve. Tenemos varios socios muy importantes como CONAPRED en México, pero también en los Estados Unidos, insisto, por el número de mexicanos que viven allá, con organizaciones de la sociedad civil que están específicamente trabajando en estos temas. Estamos trabajando también en un protocolo consular para la atención de víctimas de trata. Lo estamos realizando en colaboración con el gobierno estadounidense y la OIM. También estamos trabajando en un protocolo específico para la atención de migrantes de poblaciones indígenas. Así es que esto es algo, insisto, que creemos que es valioso, está dentro de las prioridades del nuevo concepto de protección consular, tener estas herramientas para poder llevar a cabo una mejor atención de esos grupos específicos de personas vulnerables. Este concepto de atención integral creo que se puede ver muy claramente en uno de los programas que recientemente instrumentamos en todos los consulados en Estados Unidos. En el año 2016 se creó la ventanilla de atención integral a la mujer, la VAIM como le decimos, y la idea es atender a las mujeres migrantes mexicanas de una manera, insisto, integral a través de la transversalidad de los servicios. Ya lo había mencionado hace un momento, déjenme darles este ejemplo. Cuando una mujer mexicana va al consulado sobre ruedas, a un consulado móvil, y viene por una matrícula consular, pero trae a 2 niños chiquitos. Tenemos el concepto claro, todo el entrenamiento de todo nuestro personal en los consulados para que sean sensibles a estas situaciones y de inmediato le digan, muy bien, le damos su matrícula, pero no sabemos si sus niños nacieron en los Estados Unidos. Si ella dice que sí, le ofrecemos también las actas de nacimiento para esos niños. En la actualidad, la emisión de un acta de nacimiento no es nada más un acto de servicios consulares, de documentación, sino también es de protección. Obviamente hay la idea de que muchas personas van a tener que regresar a México en breve, algunos de ellos de manera voluntaria, otros de manera forzada, pero cuando regresan con sus familias pueden, obviamente, con su acta de nacimiento, incorporar a los niños al sistema de educación pública
a los sistemas de seguridad social muchísimo más fácil que si no cuentan con ese documento. Entonces ese es el área, digamos, de documentación como ejemplo de lo que viene a ser un servicio transversal. Pero si detectamos que esa persona a lo mejor es pues, víctima de violencia doméstica, por ejemplo, porque nos damos cuenta de que viene con algunos moretones, etcétera, de una manera muy sutil nuestro personal debe dirigirla al Departamento de Protección. Allí ellos, si efectivamente corroboran que hay algún problema, de que esta persona y su familia, sus niños, están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género, entonces tienen que actuar para pues asegurarse de protegerla, quizás poniéndola en un albergue de manera inmediata, dándole los recursos económicos que ya mencionábamos para que de manera en esos primeros días pueda subsistir sin ningún problema, que tenga el refugio del que hablábamos, pero después también darle la asesoría legal para que las autoridades policíacas pongan alguna orden de restricción para protegerla, ¿no?, del agresor, para que a lo mejor si es indocumentada le ofrezcan una visa especial por ser víctima precisamente de violencia. Estas visas existen en los Estados Unidos. En fin, toda la atención de protección que pudiera requerir. Pero a lo mejor no es una persona que requiera este tipo de servicios, sino es una persona bastante integrada a su comunidad, exitosa, tiene ahorros, y lo único que le falta es, digamos, un empujón para convertirse en una pequeña empresaria. Entonces, en vez de turnarla al Departamento de Protección, la turnamos al Departamento de Asuntos Comunitarios, en donde le pueden referir con todos nuestros socios para que pues, una cámara de comercio, por ejemplo, le indique cómo crear un negocio. Nuestros socios en materia de educación financiera le ayuden a crear ese negocio, le ayuden a invertir o reinvertir sus ganancias, que pague sus impuestos, etc. Entonces, a lo mejor tenemos una pequeña empresaria que gracias al apoyo transversal de los consulados en unos años va a tener un pequeño negocio, pero a lo mejor en unos años puede ser no una pequeña, sino una gran empresaria. Este es el concepto, insisto, de integralidad de los servicios consulares que queremos instrumentar en cada una de nuestras representaciones. Este es el concepto de atención integral a través de la prestación de integración, digamos, de todos los servicios consulares de manera transversal. Ahí en esta gráfica pueden observar todos ellos, un resumen obviamente, pero la parte de asuntos comunitarios está claramente indicado que hay pues, servicios en materia de educación, de cultura, de salud, de desarrollo económico, de formación de liderazgos y de empoderamiento comunitario. La parte de servicios consulares, obviamente la documentación tradicional, pasaportes, matrículas, etc. El registro civil, que insisto, ahora lo estamos interpretando como una parte fundamental de la protección por la situación que se vive actualmente en los Estados Unidos. Y bueno, estamos también difundiendo que nuestros consulados son pues, lugares seguros en donde se atiende a todo tipo de poblaciones, y la idea es que la gente tenga confianza de venir, que sepa que hay recursos, que los aproveche. ¿Qué estamos haciendo en este momento como prioridad ante pues, la retórica antiinmigrante que se ha suscitado a partir de del proceso electoral presidencial del año pasado? Se ha en esa retórica señalado que pues, se van a llevar a cabo acciones muy específicas para deportar a un gran número de inmigrantes indocumentados. Obviamente sabemos que la mayor parte de las personas indocumentadas en los Estados Unidos son de nacionalidad mexicana, así es que hemos creado una estrategia específica por parte de la dirección, de todos los consulados, para precisamente hacer frente a esta pues, nueva realidad que se está viviendo.
Esta estrategia incluye una parte del fortalecimiento de la protección consular específicamente, una parte también dedicada a la protección del patrimonio de las personas mexicanas, porque sabemos que pues, muchas de ellas van a tener que regresar y no saben cómo traer su dinero, qué hacer con sus bienes, si es que ya compraron, por ejemplo, una casa. Y se están creando las ventanillas de educación financiera para ese propósito, y sobre todo también, como ya señalaba, la atención desde el punto de vista de la documentación, que tiene un efecto específico en la protección. Por eso es que estamos incrementando el número de consulados móviles y sobre ruedas, en particular la emisión de actas de nacimiento, pero en esos consulados se está incorporando también todos los servicios que se están ofreciendo dentro de esta estrategia. Esta estrategia la llamamos Fortalecimiento a la Atención de Mexicanos en los Estados Unidos, la denominamos FAMEU, y en el área de protección incluye la creación de centros de defensoría. En cada uno de los 50 consulados, más la sección consular, e inclusive también en Puerto Rico, se han creado esto, porque obviamente las leyes migratorias aplican también en la isla, y están enfocadas a atender las necesidades de información y representación legal que necesitan los mexicanos, pues fundamentalmente indocumentados, a través del apoyo de una red de aliados locales muy importante. La idea es que estos centros de defensoría lleven a cabo, en primer lugar, talleres informativos sobre Conoce tus derechos, así les denominamos, para que la gente sepa qué hacer, por ejemplo, cuando un agente migratorio llega a tocar a su puerta, ¿no? Tienen que tener una orden para poder entrar, emitida por un juez, todas esas cosas. ¿Qué hacer cuando son detenidos por la policía y van manejando y la policía les pide sus documentos migratorios? Obviamente, qué hacer implica dar de inmediato aviso al consulado, mantenerse, no dar información de acuerdo a las leyes estadounidenses, etc. También incluye talleres de doble nacionalidad. Hay aproximadamente 3.4 millones de mexicanos que pudieran obtener la nacionalidad estadounidense, que ya son residentes. No hay mejor protección que obtener la ciudadanía estadounidense, porque así no son víctimas, no podrían ser susceptibles, digamos, a la deportación. Aún un residente permanente, alguien que cuenta con su green card, como se le conoce normalmente, a su tarjeta de residente, puede ser deportado si comete una infracción de tránsito y a lo mejor en vez de haber tomado 2 cervezas tomó 3, eso lo hace, insisto, susceptible a deportación. Entonces, esos talleres están enfocados a que las personas conozcan los procedimientos para obtener su ciudadanía estadounidense, y además que abogados especializados les ayuden a llevar el proceso y lo logren. Tenemos también actividades de diagnóstico migratorio. Llevamos un primer ejercicio con 3.000 diagnósticos con apoyo de organizaciones especializadas en estos temas, y detectamos que entre 15 y 16% de los indocumentados mexicanos en los Estados Unidos pueden beneficiarse de un alivio migratorio. Puede ser que sean muchachos que pueden obtener DACA, el programa de acción diferida para los jóvenes que llegaron en la infancia, acción diferida en materia migratoria, ahorita lo voy a mencionar. Puede ser que se puedan beneficiar de una visa de estas que ya señalaba, protegen a víctimas de crímenes o de violencia en los Estados Unidos, o de algún otro tipo de beneficio migratorio. Entonces, queremos llevar a cabo profusamente esos diagnósticos, que toda la comunidad se beneficie de ellos, porque, vaya, si hablamos que 16% de ese universo de 5 millones de indocumentados mexicanos o más se ve beneficiado de un alivio migratorio, estaríamos resolviendo
pues el problema a un número importante si se suma además a las personas que se pueden ver beneficiadas de obtener la nacionalidad estadounidense. El universo de personas indocumentadas vulnerables por su situación migratoria se reduciría considerablemente. Los centros de defensoría además tienen la encomienda de llevar a cabo visitas a centros de detención, a prisiones. Eso es algo que habíamos hecho siempre los consulados, pero la idea es que lo hagan con mayor frecuencia, con mayor ahínco, con el propósito de identificar casos en donde se pueda apoyar a los mexicanos, en donde además a lo mejor se detecte en base a las entrevistas abusos por parte de autoridades, si existe un patrón específico por parte de algún, no sé, algún sheriff o algún departamento de policía, pues se establezcan contacto con organizaciones de litigio estratégico, con abogados que nos puedan ayudar a revisar esa situación, que igualmente se busquen pues patrones no solamente de abuso, sino también de violación a preceptos constitucionales para llevar a cabo estas acciones. Los centros de defensoría tienen que estar también en contacto con las autoridades de procuración de justicia, tanto migratorias como pues de naturaleza local, ¿no? Policías, departamentos del sheriff, las policías también estatales, etcétera, para precisamente atender cada uno de estos casos que señalo. Y sobre todo, que cuando se encuentre un caso, se atienda de inmediato. Puede ser que se refiera a los abogados consultores, puede ser que se refiera a los abogados PALE, que ya señalé, pero que nos aseguremos que las personas que necesiten en esta nueva situación en los Estados Unidos, que se encuentren en una situación vulnerable, que se encuentren detenidas, cuenten con la representación legal adecuada. Aquí pueden ver algunos de los números que tenemos como resultados de la instrumentación de estos centros de defensoría. Creo que son pues bastante halagüeños. Ahí pueden ver cuántos talleres Conoce tus derechos han realizado nuestros consulados, los eventos con abogados especializados, los diagnósticos migratorios, los talleres. En este momento hay un proceso específico para que los consulados establezcan contratos con organizaciones que nos ayuden a llevar a cabo estas actividades. Así es que ya se está empezando a firmar estos contratos y seguramente esos números van a crecer exponencialmente precisamente a través de ello. En el círculo ustedes pueden ver algo que no he mencionado, que son la elaboración de planes de emergencia. La idea es dar información a los mexicanos que pudieran regresar de manera forzada o de manera voluntaria sobre todos los beneficios que existen en México para recibirlos. Esto, como ustedes saben, se está llevando a cabo a través del programa Somos Mexicanos, que coordina el Instituto Nacional de Migración, pero que incluye la participación de diversas dependencias con el propósito de que cuando lleguen a México pues estos connacionales puedan crear un pequeño negocio, puedan inscribir fácilmente a sus hijos en las escuelas. De hecho, se reformó la ley de educación para que esto ocurra en todos los niveles. Puedan también traer su patrimonio, que es algo que se está creando por parte del IME y de los departamentos de asuntos comunitarios a través de estas ventanillas de atención financiera, que incluye la estrategia FAMEO, y que por supuesto sea fácil la transición, no solamente en esos términos, sino también en la inscripción de de estas personas en el Seguro Popular, en los programas de seguridad social, etc. Por supuesto, parte de la estrategia incluye la difusión del CIAM. El CIAM es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos en Estados Unidos. Es un centro en donde se está específicamente dedicado a la atención de casos de protección. Lo estamos difundiendo fuertemente para que toda la comunidad lo conozca. La idea es que en vez de saberse
pues, los números de su consulado hablen al CIAM. Todos los consulados están conectados al CIAM. Entonces, cuando hay un caso de protección, desde cuestiones que tienen que ver con el paso indocumentado y la no localización de esas personas, el CIAM les ayuda, pero también con información sobre actualidad migratoria, la atención a los casos de protección cuando son ya muy necesario enviar a los consulados se transmite de manera inmediata. Así es que eso es parte de esta estrategia y ha dado muy buenos resultados. En el año pasado teníamos alrededor de 400 llamadas diarias. Actualmente el CIAM está recibiendo 1,400 llamadas al día. Lo hemos transformado en un centro cada vez más robusto. El año pasado no daba atención las 24 horas. A partir de febrero está dando la atención 24 horas, así es que se está cada vez dando un mejor servicio a través de esa oficina. Incluí la gráfica de DACA porque creo que es fundamental que las personas, jóvenes que llegaron en la infancia, que los trajeron sus papás, que están estudiando, que son productivos, pues tengan este beneficio migratorio, que justamente en el 5º aniversario de DACA, decidió el presidente Trump sí eliminar el programa que estaba en las Cortes, que no se había instrumentado, dedicado a los padres de los DACAs, pero mantuvo el programa DACA. Entonces, queremos que como parte de la estrategia de fortalecimiento se dé un apoyo específico a estos muchachos. En este momento hay alrededor de 650,000 jóvenes mexicanos que cuentan con este permiso. La nueva administración ha señalado que buscaría eventualmente que se regularice la situación de estos muchachos. Nuevamente es un grupo de personas vulnerables que tienen la facilidad de obtener un estatus que, si no es totalmente regular, sí les permite tener una licencia de manejo, con lo cual pueden moverse sin ningún problema, no van a ser molestados por las autoridades policíacas o de tránsito, y también un permiso de trabajo. Eventualmente este universo de 650,000 mexicanos o más podrían inclusive regularizar su situación migratoria, depende de cómo avance esta situación, y en eso están enfocados también nuestros centros de defensoría. Yo creo que con esto ustedes tienen una visión muy general de lo que realiza el Gobierno de México en protección a mexicanos en el exterior. De manera tradicional, nuestros programas exitosos, lo que estamos haciendo actualmente en materia de protección a mexicanos en los Estados Unidos, que es uno de los temas prioritarios y además que vienen en el examen. Les deseo a todos muchísimo éxito y cualquier duda que puedan tener, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos también a su disposición para aclarar o darles mayor información sobre los temas abordados. Muchas gracias.